55.000 personas. El bajo de Mic Drop retumbando en las estructuras metálicas del Busan Asiad Main Stadium, como si el propio estadio estuviera respirando al ritmo de la canción. Luces blancas cortando el aire caliente de junio, mientras el escenario en forma de X se extiende sobre el campo con esa ambición visual que solo BTS se permite en territorio coreano. Y en el centro del escenario, con el micrófono pegado a los labios y una expresión que no tiene nada de juguetona, RM mira de frente a la primera fila y cambia la letra. No avisa. No hace una pausa dramática. No pide permiso a nadie. Simplemente abre la boca en el punto exacto donde la canción original dice "Haters gonna hate, players gonna play", y lo que sale de su garganta es otra cosa. Algo que nadie ensayó. Algo que no estaba en el guión de la noche. Algo que, según los registros de los fans presentes y los medios que reportaron el momento, sonó exactamente así. Todos nosotros somos fabricados en Corea. Hanguk-san. Producto coreano. Una palabra que en el idioma coreano se usa literalmente para certificar el origen de una mercancía, aplicada por RM a los 7 miembros de BTS, como si estuviera imprimiendo un sello de calidad directamente sobre el escenario. Detrás de RM, a pocos metros, Jin y Jungkook perdieron la compostura. No la perdieron con elegancia ni con disimulo. La perdieron con una carcajada abierta, directa, imposible de contener, justo en el instante en que la cámara los enfocaba. Jin, que tenía su parte vocal inmediatamente después, tuvo que tragarse la risa lo suficiente para entrar limpio en su segmento. Lo logró, apenas. Y ese contraste, la seriedad absoluta de RM al pronunciar la frase contra la risa incontrolable de sus compañeros detrás, se convirtió en cuestión de horas en uno de los momentos más comentados de todo el tramo asiático de la gira Arirang. Esa misma semana, al otro lado del Pacífico, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos emitió un comunicado oficial. Los premios Grammy, la ceremonia de premiación musical más antigua y más debatida de la industria occidental, anunciaban la creación de una categoría completamente nueva para su edición de 2027. Best Asian Pop Music Performance. Una categoría diseñada específicamente para reconocer la excelencia artística en interpretaciones de música pop originada en mercados asiáticos. K-pop, J-pop, C-pop, un gramófono dorado, por primera vez en casi 7 décadas de historia de los Grammy, reservado exclusivamente para la música que viene del otro lado del mundo. Y la reacción del fandom se partió en dos. El público general celebró. ARMY se encogió de hombros. Cuando la Recording Academy usa la palabra categoría, está empleando el lenguaje de la inclusión. Cuando RM sustituye una letra en pleno escenario por la frase "fabricados en Corea", está empleando el lenguaje de la soberanía. La diferencia entre esas dos cosas no es solamente semántica. Es la diferencia entre pedir que te dejen entrar y demostrar que ya estás adentro. Y lo que pasó esta semana, en los dos lados del Pacífico simultáneamente, es la fotografía más nítida de dónde se encuentra BTS en 2026, en un lugar al que las instituciones intentan llegar, pero que el grupo ya rebasó. Eso es lo que vamos a desarmar hoy. Antes de continuar, si es la primera vez que llegan a este canal, o si llevan tiempo aquí, necesito algo de ustedes ahora mismo. Denle like a este video. Ese gesto tan pequeño ayuda enormemente a que este tipo de análisis llegue a más ARMY en toda Latinoamérica y en todo el mundo de habla hispana. Cuéntenme en los comentarios desde qué país están viendo esto y de qué fandom son parte, porque me encanta leerlos uno a uno. Y compartan este video con alguien que necesite entender lo que está pasando esta semana, porque hay mucho que desempacar y vale la pena hacerlo juntos. Este canal es la casa de la comunidad latina de ARMY, y se construye así, video tras video, con ustedes adentro. Y si quieren apoyar el canal de una forma más especial, ya tenemos membresías disponibles. Rookie, Idol y Legend. El link está justo en la descripción. Cada miembro hace posible que este canal siga creciendo. Para entender por qué la indiferencia de ARMY ante el anuncio de los Grammy no es capricho sino consecuencia, hay que mirar lo que pasó entre BTS y esa institución durante los últimos 6 años. No como lista de agravios,
sino como un proceso que explica cómo un fandom entero dejó de buscar la validación de una ceremonia que alguna vez fue el objetivo más alto del grupo. En noviembre de 2020, BTS recibió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo por Dynamite. Era la primera vez que un grupo de K-pop aparecía nominado en esa categoría. La expectativa era enorme. El resultado fue una derrota ante Lady Gaga y Ariana Grande por Rain on Me. En 2022, el grupo fue nominado en la misma categoría por Butter. Mismo resultado: derrota. En 2023, BTS acumuló 3 nominaciones simultáneas, incluyendo una por Mejor Video Musical con Yet to Come y otra como colaboradores en el álbum del año de Coldplay por Music of the Spheres. Ninguna se convirtió en premio. En 2024, a pesar de que los 7 miembros lanzaron proyectos solistas aclamados por la crítica, el grupo no recibió una sola nominación. 5 nominaciones acumuladas. 0 victorias. Y una nominación desaparecida justo cuando más álbumes tenían sobre la mesa. Hay que dimensionar esa secuencia. 5 nominaciones en 4 años. El grupo más vendido del planeta en 3 de esos 4 años. Un fandom que organizó campañas de votación, proyectos de streaming, compras coordinadas de música y una presencia sostenida en redes sociales que no tiene comparación con ningún otro artista nominado en la misma categoría. Y el resultado fue siempre el mismo. La nominación como gesto, la derrota como costumbre, la invitación a presentarse en la ceremonia como consuelo visual, y cada año, la sensación creciente de que el sistema no estaba diseñado para que ellos ganaran. No por falta de mérito, sino por algo más difuso, más estructural, más difícil de nombrar sin entrar en un debate que la propia industria prefiere no tener en voz alta. Esa secuencia no se olvida. No se procesa como una racha de mala suerte. Se procesa dentro de un fandom que analiza cada movimiento de la industria musical con la intensidad de un departamento de inteligencia, como un patrón. Y ese patrón tiene una lectura que ARMY repitió miles de veces en redes sociales durante esos años. Los Grammy no saben qué hacer con BTS. No los ignoran por irrelevantes porque los invitan a presentarse en vivo. No los rechazan abiertamente porque los nominan, pero no los premian. Y esa zona intermedia, esa tierra de nadie entre el reconocimiento simbólico y la premiación real, es exactamente el tipo de ambigüedad institucional que desgasta la confianza de cualquier comunidad. Piensen en lo que eso significa para el fandom que está leyendo el anuncio de la nueva categoría esta semana. Cuando un ARMY ve las palabras Best Asian Pop Music Performance, no las lee como una invitación, las lee como una reclasificación, como si la institución que durante años no supo premiar a BTS dentro de las categorías universales ahora estuviera creando un espacio separado, más pequeño, más fácil de administrar, para contener algo que ya no cabe en las categorías que existían. Y esa lectura, sea o no completamente justa, no nace de la paranoia. Nace de la experiencia acumulada. Pero al mismo tiempo hay una lectura completamente distinta, y es la que sostiene el sector de la audiencia que sí celebró el anuncio. Para ellos, la creación de una categoría dedicada a la música pop asiática no es una relegación. Es el resultado lógico de una industria que finalmente admite que la música en idiomas asiáticos tiene un mercado lo suficientemente grande, una base artística lo suficientemente sólida y un impacto cultural lo suficientemente profundo como para merecer su propio gramófono. Es la misma lógica que creó las categorías latinas hace décadas. La misma lógica que creó el campo de R&B. No es exclusión, es especialización. Y para este sector de la audiencia, BTS no solamente merece estar nominado ahí, sino que fue BTS quien hizo posible que esa categoría existiera. Ambas lecturas son legítimas. Ambas tienen argumentos. Y la tensión entre las dos es exactamente lo que hace que esta noticia sea mucho más interesante que un simple anuncio institucional. Porque lo que se está discutiendo en el fondo no es si los Grammy crearon una categoría nueva. Lo que se está discutiendo es quién necesita a quién en 2026. Y para responder esa pregunta hay que mirar lo que pasó en Busan. Porque mientras la Recording Academy redactaba comunicados en Los Ángeles, RM estaba parado en un escenario en la costa sur de Corea del Sur,
frente a una multitud que vibraba con cada verso de Mic Drop, y decidió, sin guión, sin aprobación corporativa, sin comité de evaluación, declarar algo que ninguna categoría de premios puede otorgar ni quitar: la identidad de origen del grupo. Y lo hizo con una palabra que en Corea tiene un peso comercial, cultural y casi patriótico que trasciende el lenguaje cotidiano. No dijo "somos coreanos", dijo "somos producto coreano". Y esa diferencia, esa elección de vocabulario, es donde empieza la historia real de esta semana. El comunicado llegó el martes 16 de junio de 2026. La Recording Academy, el organismo que administra los premios Grammy, anunció oficialmente la reestructuración del sistema de categorías para la edición número 69 de la ceremonia, programada para el 7 de febrero de 2027. La reestructuración incluye 5 categorías completamente nuevas que elevan el total de premios a 100. 5 nuevos gramófonos dorados que a partir del próximo año se sumarán al sistema de votación y evaluación más debatido de la industria musical global. La categoría que concentró toda la atención fue la primera de la lista: Best Asian Pop Music Performance. Según el documento oficial publicado por la Academia, esta categoría fue creada para reconocer la amplitud de la música pop asiática y su creciente impacto en el panorama musical global. La definición operativa establece que el pop asiático se entiende como aquellas obras musicales que se originan o son ampliamente reconocidas en los mercados asiáticos. El alcance incluye, pero no se limita a, K-pop, J-pop y C-pop. Para que una obra sea elegible, debe emplear uno o más idiomas asiáticos de manera intencionada, y ese uso idiomático debe aportar un significado específico a la estructura general de la canción. El gramófono se entregará directamente al artista o artistas intérpretes que hayan participado en la grabación. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Recording Academy, acompañó el anuncio con declaraciones donde calificó el año 2027 como uno que reflejará el extraordinario crecimiento que se está viendo en toda la música. Las otras 4 categorías nuevas abarcan mejor canción latina, mejor interpretación vocal pop tradicional, mejor interpretación o colaboración de R&B de dúo o grupo, y mejor álbum de folk tradicional. Adicionalmente, la Academia anunció cambios en las reglas de elegibilidad para Mejor Artista Nuevo, ampliando de 3 a 4 el número máximo de postulaciones permitidas y reduciendo del 75% al 66% el umbral de grabaciones nuevas requeridas en un álbum elegible. Hasta aquí, los hechos. Lo que la Academia puso sobre la mesa, lo que firmó, lo que ahora forma parte del reglamento oficial de la industria. Pero los hechos, como siempre en el universo del K-pop, son solamente la superficie de algo mucho más denso. Lo que pasó después del anuncio en la plataforma X fue un caso de estudio sobre cómo 2 comunidades pueden leer exactamente la misma noticia y extraer conclusiones opuestas. El sector del público general, incluyendo fans casuales de K-pop, analistas de la industria musical y medios especializados, recibió la noticia como un avance, un paso institucional concreto que reconoce formalmente lo que el mercado lleva años demostrando con cifras: que la música pop asiática ya no es un fenómeno de nicho, que tiene una infraestructura comercial, una base de consumidores y una calidad artística que justifican un espacio propio dentro del sistema de premios más antiguo de Estados Unidos. Y dentro de esa celebración, el nombre que apareció con más frecuencia fue BTS. La mayoría de las opiniones dirigieron su atención hacia el grupo, argumentando que BTS merece completamente ser reconocido en esta nueva categoría, que las contribuciones del grupo a la expansión del K-pop en el mercado occidental son tan fundamentales, tan documentadas y tan extensas que cualquier gramófono de pop asiático que no lleve el nombre de BTS en algún momento sería una contradicción con la propia razón de existir de la categoría. Pero ARMY, el fandom directo de BTS, no celebró, no protestó ruidosamente tampoco. Lo que hizo fue algo más difícil de interpretar desde afuera, pero perfectamente coherente desde adentro. Mostró indiferencia. Una indiferencia articulada, argumentada y compartida masivamente en publicaciones que acumularon cientos de miles de interacciones. El argumento central, repetido con variaciones pero con una consistencia notable, es este:
BTS ya superó la necesidad de recibir validación de un sistema de premios que históricamente no supo reconocerlos cuando lo merecían. Crear una categoría separada ahora, según esta lectura, no corrige el pasado, lo subraya. Es como ofrecer una silla en una mesa a la que ya no necesitan sentarse. Y aquí hay algo que merece atención, porque revela un cambio profundo en la manera en que los fandoms modernos procesan el reconocimiento institucional. Durante años, el Grammy fue el premio que ARMY quería para BTS. Era la cima. Era la prueba definitiva de que el grupo había sido aceptado en la categoría más alta del entretenimiento musical occidental. Cada nominación generaba campañas masivas. Cada derrota generaba indignación proporcional al tamaño del fandom. Pero en algún punto entre 2022 y 2024, algo se desplazó. La energía que ARMY destinaba a intentar ganar un Grammy se redirigió hacia otras formas de medición. Ventas globales, récords de streaming, impacto cultural cuantificable, tours con estadios agotados en 5 continentes. Y cuando esa redirección se consolidó, el Grammy dejó de funcionar como termómetro de éxito y empezó a funcionar como un dato más dentro de un sistema donde BTS ya tenía su propia unidad de medida. Esa transformación no ocurrió por resentimiento, aunque el resentimiento exista. Ocurrió porque el fandom hizo un cálculo que resultó correcto. La influencia real de BTS en la industria musical global no depende de que una academia con sede en Los Ángeles decida entregarles un trofeo. Depende de lo que pasa cada vez que abren una venta de boletos, cada vez que publican un álbum, cada vez que uno de los 7 sube a un escenario y decide, sin pedir permiso, cambiar las reglas del juego. Subbloque 4.3. El debate que nadie quiere cerrar. Pero sería intelectualmente perezoso quedarse solamente con la lectura del fandom. Porque la pregunta que esta categoría abre no es solamente si BTS la necesita o no. Es una pregunta más grande, más incómoda y más relevante para toda la industria musical. Crear una categoría separada para la música pop asiática es un acto de inclusión o un acto de segregación elegante. Los defensores de la categoría tienen un argumento sólido que no puede descartarse. Las categorías latinas en los Grammy existen desde hace décadas y no han sido interpretadas mayoritariamente como una relegación de los artistas latinos, sino como un espacio de reconocimiento especializado que coexiste con las categorías generales. Un artista latino puede estar nominado en Mejor Canción Latina y también en Álbum del Año al mismo tiempo. Las categorías no son mutuamente excluyentes, son capas adicionales de visibilidad. Y si esa lógica funcionó para la música latina, ¿por qué no debería funcionar para la música asiática? Los críticos de la categoría también tienen un argumento potente. La música latina tiene una historia de décadas dentro del ecosistema de los Grammy. Llegó cuando las categorías generales eran genuinamente incapaces de capturar la diversidad del mercado hispanohablante. Pero el pop asiático, específicamente el K-pop, llegó a los Grammy de una manera diferente. No llegó pidiendo un espacio propio. Llegó compitiendo directamente en las categorías universales. BTS fue nominado en Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, no en una categoría regional. Compitió contra artistas occidentales, en una categoría occidental, bajo criterios occidentales. Y lo que no recibió fue el premio, no la oportunidad de competir. Crear ahora una categoría separada, según esta lectura, no amplía el campo de juego. Lo reorganiza de una manera que podría, paradójicamente, hacer más fácil que la academia siga sin premiar a artistas asiáticos en las categorías principales, porque ya tienen su propio espacio donde hacerlo. Y hay un detalle del reglamento que refuerza esta preocupación. Según las reglas publicadas por la propia academia, una grabación que sea elegible y esté inscrita en otra categoría de interpretación no puede ser elegible simultáneamente en Best Asian Pop Music Performance con una versión diferente que incluya una interpretación en idioma asiático. Es decir, el sistema establece límites sobre la doble postulación que podrían, en la práctica, forzar a los artistas a elegir entre competir en una categoría general o en la categoría asiática, pero no necesariamente en ambas con la misma obra. Ninguna de estas dos lecturas cierra la discusión, y probablemente no debería cerrarse, porque la tensión entre ambas es lo que obliga a la industria a seguir pensando en cómo integra a artistas que operan fuera del eje anglosajón tradicional.
Lo que sí se puede decir, con los datos sobre la mesa, es que el momento del anuncio no es casual. La Recording Academy crea esta categoría en un año donde el K-pop, liderado por BTS en plena gira mundial Arirang, está generando los números más altos de su historia en mercados occidentales. No la creó en 2020, cuando BTS recibió su primera nominación. No la creó en 2022, cuando Blackpink llenó estadios en Europa. La creó ahora. Y el momento siempre dice algo sobre la motivación. Subbloque 4.4. Busan, día 1, el momento que nadie ensayó. Ahora crucemos al otro lado del mundo. 12 de junio de 2026. Busan Asiad Main Stadium. Primer día del tramo de Busan dentro de la gira mundial Arirang. BTS regresaba a ese estadio por primera vez desde el concierto Yet to Come in Busan de octubre de 2022, antes del alistamiento militar. 55,000 personas adentro. Un escenario en forma de X con pantallas LED descomunales, visuales de pintura en tinta y percusión tradicional coreana, creando una atmósfera que arrancaba desde la identidad cultural antes de que sonara la primera nota del setlist. Era una noche que de por sí ya cargaba peso emocional. Busan no es cualquier ciudad para BTS. Es la ciudad natal de Jimin y Jungkook. Es la ciudad donde el grupo dio uno de los conciertos más emblemáticos de su trayectoria antes de separarse temporalmente para el servicio militar. Es la ciudad cuyo nombre aparece en la letra de Ma City, y cuya costa aparece en los visuales del escenario como un recordatorio geográfico de dónde empezó todo para 2 de los 7. Regresar ahí, como grupo completo, después de 4 años, ya era una declaración. Pero lo que convirtió esa noche en una conversación nacional en Corea del Sur fue un momento que duró menos de 10 segundos. Cuando la base de Mic Drop empezó a sonar, el estadio entero reaccionó como se reacciona ante una de las canciones más reconocibles del catálogo de BTS. Los 55,000 lightsticks sincronizados al ritmo. Las voces del público completando los versos. La energía subiendo con cada compás hasta ese punto donde la letra original marca el verso, haters gonna hate, players gonna play. Y en ese punto exacto, según los registros de los fans presentes en el estadio y los medios coreanos que cubrieron el momento, RM no cantó la letra original. Lo que RM dijo fue, en español, todos nosotros somos fabricados en Corea. La palabra que usó en coreano fue Hanguksan. Un término que en el contexto cotidiano coreano se aplica exclusivamente a productos manufacturados. Es la etiqueta que aparece en la mercancía para certificar que fue hecha en Corea del Sur. Es un sello de origen, un certificado de procedencia, un acto de autenticación comercial. Y RM lo aplicó a BTS. No dijo, somos coreanos. Esa habría sido una declaración de nacionalidad. Ordinaria, esperada. Lo que hizo fue algo deliberadamente distinto. Usó el vocabulario del comercio, el vocabulario de la manufactura, el vocabulario de la certificación de calidad para identificar al grupo. Todos fabricados en Corea. Como si estuviera sellando una línea de producción, como si estuviera estampando una marca de origen directamente sobre el escenario. Y lo hizo con una expresión facial que, según quienes estaban ahí, no tenía ni un gramo de broma. Era la cara de alguien que está declarando algo que considera absolutamente cierto y absolutamente necesario de decir en voz alta. La reacción en el escenario fue inmediata. Jin, parado a pocos metros de RM, perdió la compostura. Jungkook, en la otra dirección, tampoco la sostuvo. Los dos se rieron abiertamente, una risa que contrastaba de manera casi cinematográfica con la seriedad de RM. Y el problema para Jin fue cronométrico, porque su segmento vocal venía inmediatamente después. Tuvo que transitar de la carcajada al canto en cuestión de segundos. Lo logró, pero los fans presentes reportaron que el esfuerzo visible de Jin por contener la risa mientras cantaba se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, casi tanto como la frase que lo provocó. Subbloque 4.5. El eco digital. Para el 14 de junio, 2 días después del concierto, el momento ya había viralizado en múltiples plataformas. En el foro coreano TQ, una de las comunidades de discusión más activas del país, apareció una publicación cuyo título puede traducirse aproximadamente como «En pleno escenario, RM de BTS
hace de repente un acto de certificación de producto nacional auténtico. La publicación generó una cascada de reacciones que, analizadas en conjunto, revelan cómo la audiencia coreana procesó la frase. Lo que los internautas coreanos destacaron no fue simplemente que RM expresara orgullo nacional. Eso es frecuente en el K-pop. Lo que destacaron fue la precisión lingüística de la elección. RM no usó una palabra genérica. Usó Hanguk-san, que tiene connotaciones comerciales muy específicas en la cultura coreana. Es la palabra que aparece en los electrodomésticos, en los semiconductores, en los automóviles. Es la palabra que los consumidores coreanos buscan cuando quieren asegurarse de que un producto fue hecho en su país. Aplicarla a un grupo musical es un juego de palabras que opera en dos niveles simultáneos. En el nivel superficial es humor. En el nivel profundo es una declaración de identidad que transforma a los 7 miembros de BTS en embajadores de una marca nacional. No de una marca comercial, de una marca país. La comunidad de TQ interpretó el gesto como una respuesta sutil pero contundente a las corrientes que, especialmente desde el mercado occidental, tienden a categorizar a los artistas de K-pop como productos de una industria antes que como artistas individuales. Cuando alguien externo dice, BTS es un producto de la industria del K-pop, la frase tiene una carga despectiva. Implica fabricación en serie, ausencia de autenticidad, control corporativo sobre la creatividad. Cuando RM dice, somos fabricados en Corea, está tomando esa misma palabra, producto, y resignificándola desde adentro. La convierte en algo que no avergüenza, sino que enorgullece. Es la diferencia entre que alguien te ponga una etiqueta y ponértela tú mismo. Es la diferencia entre ser nombrado por otro y nombrarse a sí mismo. Y en una industria donde la narrativa sobre los artistas asiáticos ha sido escrita históricamente por voces externas, ese acto de autonombramiento tiene un peso que excede la anécdota. Pero la resonancia no se quedó en Corea. Los medios internacionales que cubrieron la gira Arirang señalaron el momento como una demostración clara de la capacidad de BTS para ejercer soft power, esa influencia cultural que un país proyecta al mundo a través de sus productos culturales sin necesidad de recurrir a mecanismos políticos o económicos formales. Y para los fans internacionales de BTS, particularmente aquellos que viven y trabajan fuera de sus países de origen, la frase tuvo una resonancia adicional. Según los testimonios que circularon en redes sociales, muchos ARMY que operan en entornos laborales internacionales compartieron que la experiencia profesional en el extranjero les permite comprender con mucha claridad el poder que tiene una marca que representa a una nación, y que escuchar a RM declarar eso en voz alta, desde el escenario, sin pedir aprobación, generó una emoción de orgullo que trasciende la relación fan-artista y toca algo más profundo sobre la identidad y el lugar de origen. Subbloque 4.6. RM y la costumbre de reescribir. Conviene aclarar que el momento de Busan no fue un acto aislado en la trayectoria de RM como intérprete en vivo. Los seguidores que han asistido a múltiples conciertos del grupo a lo largo de los años saben que RM tiene una costumbre muy particular: usar el escenario como un espacio de libertad lingüística, donde la letra grabada es solamente un punto de partida, no un destino fijo. En presentaciones anteriores, RM ha modificado letras de canciones para hacer preguntas directas al público, como aquella vez que, en plena performance, introdujo una pregunta sobre dónde conseguir una cirugía ocular con láser. En otra ocasión, cambió una sección de la letra para incluir una referencia al problema de la disminución demográfica de Corea del Sur, un tema que domina el debate público en el país. Cada uno de estos cambios funciona como una ventana que RM abre dentro de la canción para dejar entrar la realidad inmediata. No es improvisación caótica, es un ejercicio deliberado de contextualización, donde el escenario en vivo deja de ser una reproducción del estudio y se convierte en un espacio donde la música dialoga con el presente. Lo que distingue al momento de Busan respecto a los anteriores es la escala de la resonancia. Los cambios de letra anteriores fueron graciosos, inteligentes, comentados brevemente y luego olvidados. El fabricados en Corea de Busan no se olvidó. Se amplificó, se analizó, se convirtió en un símbolo, y la razón tiene que ver con el contexto en el que cayó.
porque RM no dijo fabricados en Corea en un año cualquiera. Lo dijo en el mismo año en que BTS está recorriendo el planeta con la gira más grande de su historia. Lo dijo en el mismo mes en que la Academia de los Grammy anunció una categoría de pop asiático. Lo dijo en una ciudad, Busan, que es la cuna de 2 de los 7 miembros y que tiene una relación especial con la identidad del grupo. Todo eso junto transformó una frase improvisada de menos de 10 segundos en un momento que condensa el argumento central de lo que BTS representa en 2026. Subbloque 4.7. 2 gestos, una misma semana. Ahora viene la parte donde estas dos historias se cruzan, porque cuando uno las pone una al lado de la otra, el contraste no solamente es visible sino que es revelador. De un lado, la Recording Academy, una institución con casi 70 años de historia, con sede en Los Ángeles, administrando el sistema de premios musicales más reconocido del planeta. Esa institución decide, en junio de 2026, que la música pop asiática merece su propia categoría. Redacta un documento. Define criterios. Establece requisitos de idioma. Asigna un nombre. Publica un comunicado. Recibe la cobertura de todos los medios especializados del mundo. El proceso es formal, institucional, burocrático. Es la manera en que las organizaciones grandes procesan el cambio, a través de documentos, de votaciones internas, de comunicados oficiales. Del otro lado, RM. Un artista de 31 años, líder de un grupo que lleva más de una década en la industria. Ese artista decide, en junio de 2026, que quiere decir algo sobre la identidad de su grupo. No redacta un documento. No consulta un comité, no emite un comunicado, simplemente abre la boca en medio de una canción y dice lo que quiere decir. El proceso es inmediato, personal, irreversible. Es la manera en que los artistas procesan el cambio, a través de la acción directa, del gesto que no pide aprobación porque no la necesita. La Recording Academy tardó años en llegar a la decisión de crear una categoría para la música pop asiática. RM tardó un instante en declarar, frente a 55,000 personas, que BTS es un producto certificado de Corea del Sur. Y el resultado de ambos gestos es curiosamente simétrico. Los dos están diciendo, a su manera, que la música asiática tiene un lugar en el escenario global. Pero la forma en que lo dicen revela dos posiciones completamente distintas respecto a quién tiene la autoridad para hacer esa declaración. La Academia declara desde arriba. Desde la institución que administra los estándares de la industria, su gesto dice: nosotros, los que otorgamos los premios, reconocemos que ustedes existen y que su música merece un espacio dedicado. Es un acto de concesión. Generoso, quizá. Tardío, probablemente. Pero concesión al fin. Y como toda concesión, lleva implícita una jerarquía. Quien concede tiene el poder de conceder, y quien recibe queda, inevitablemente, en la posición de quien fue admitido. Esa dinámica, la del que abre la puerta y la del que entra por ella, es exactamente lo que la nueva categoría reproduce, independientemente de la buena voluntad que haya detrás de su creación. RM declara desde adentro. Desde el escenario donde la música ocurre, su gesto dice: nosotros no necesitamos que nadie nos reconozca porque ya nos reconocemos solos. Somos fabricados en Corea. No lo dice como queja. No lo dice como respuesta a los Grammy, porque probablemente ni siquiera estaba pensando en los Grammy cuando cambió la letra. Lo dice como un hecho, como algo que no requiere validación externa para ser cierto. Y esa diferencia de posición, entre el que reconoce desde afuera y el que se reconoce desde adentro, es la distancia exacta que separa al Grammy de BTS en 2026. Subbloque 4.8. Lo que revela la indiferencia. Volvamos un momento a la reacción del fandom ante el anuncio de los Grammy, porque hay algo ahí que merece una segunda lectura más detenida. La indiferencia de ARMY no es simplemente una postura emocional. Es el resultado de un proceso que los analistas del comportamiento de fandoms digitales llevan años observando. Cuando un fandom deposita repetidamente su expectativa en una institución y esa institución no responde proporcionalmente, el fandom no se destruye. Se recalibra. Busca nuevas métricas, construye sus propios sistemas de valor. Y en el caso de ARMY, ese recalibrado fue tan completo que hoy, en 2026,
La comunidad funciona con una economía de prestigio propia, donde los Grammy son un indicador más, pero no el indicador principal. Las métricas que ARMY prioriza ahora son otras. Son los 110,000 boletos vendidos para las 2 noches de Busan. Son los estadios agotados en 5 continentes durante una gira que ya suma más de 80 fechas programadas. Son los números de streaming del álbum Arirang, que desde su lanzamiento en marzo ha mantenido una presencia consistente en las listas globales, con un comportamiento de long tail que pocos álbumes de cualquier género logran en la era del consumo inmediato. Son los más de 250,000 espectadores que se congregaron en Seúl para el concierto de regreso transmitido en vivo por Netflix, estableciendo un récord como la mayor audiencia presencial en un concierto público en la historia de Corea del Sur. Son los millones de espectadores simultáneos que siguieron esa transmisión desde sus hogares. Y son también momentos como el de RM en Busan. Momentos que no se miden en gramófonos dorados, sino en impacto cultural directo. Momentos que no necesitan un comité de evaluación para adquirir relevancia, porque la relevancia la otorga la audiencia en tiempo real, con una velocidad y una escala que ningún sistema de premiación puede replicar. Eso no significa que el Grammy sea irrelevante, significa que para el fandom más grande y más organizado del planeta, el Grammy dejó de ser el destino y se convirtió en una estación de paso. Si BTS gana un gramófono de pop asiático en 2027, ARMY lo recibirá con una mezcla de reconocimiento tardío y satisfacción moderada. Pero nadie dentro del fandom va a considerar que ese premio define la trayectoria del grupo, porque la trayectoria ya está definida. La definieron los datos, las giras, los álbumes, los momentos en vivo, y sobre todo, la relación directa entre el grupo y su audiencia, una relación que no pasa por intermediarios institucionales. Y quizás eso, más que cualquier cifra de ventas o cualquier récord de streaming, sea la verdadera señal de lo que BTS ha construido. Un sistema donde la validación fluye directamente entre el artista y la audiencia sin necesidad de que una institución externa la administre. Un sistema donde el fabricados en Corea de RM tiene más peso emocional, más resonancia cultural y más impacto comunicacional que cualquier gramófono que la academia pudiera entregarle. No porque el gramófono no tenga valor, sino porque el grupo ya opera en una escala donde el valor se genera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Subbloque 4.9. El mapa de la semana que viene. Hay un dato adicional que conviene poner sobre la mesa antes de cerrar la narración. Todo esto, el anuncio de los Grammy, el momento de RM en Busan, la gira Arirang en pleno avance, está ocurriendo en la antesala de la etapa europea del tour. Dentro de 10 días, BTS se presentará por primera vez en territorio español, en el estadio Riyad Air Metropolitano de Madrid, con 2 noches consecutivas los días 26 y 27 de junio. Después vendrán Bruselas, Londres, Múnich y París. 10 noches de concierto en 5 capitales europeas en menos de un mes, todas agotadas o cerca de estarlo. Eso significa que las 2 noticias que discutimos hoy no son eventos aislados, son el contexto emocional e institucional que rodea la etapa más ambiciosa de la gira. Los ARMY europeos que están preparando su viaje a Madrid esta semana llegan con 2 conversaciones abiertas en la cabeza. La del Grammy, con toda su carga de debate sobre inclusión, segregación y reconocimiento tardío. Y la de Busan, con ese momento de RM que funciona como recordatorio de que el grupo no necesita esperar a que las instituciones se pongan al día para declarar quién es y de dónde viene. Y para los fans latinoamericanos que forman la audiencia principal de este canal, hay una resonancia adicional que vale la pena nombrar. Porque Latinoamérica sabe lo que es esperar a que las instituciones culturales del norte global reconozcan lo que el público ya reconoció hace años. Latinoamérica sabe lo que es que te creen una categoría separada para no tener que incluirte en la mesa principal. Y Latinoamérica sabe, también, lo que se siente cuando un artista agarra un micrófono y dice, sin pedir permiso, ¿de dónde viene? Esa experiencia compartida, ese entendimiento que no necesita traducción, es parte de lo que hace que el momento de RM en Busan resuene con una fuerza particular en esta parte del mundo. No es solamente K-pop. Es una conversación sobre dignidad cultural que trasciende los idiomas y los continentes. Lo que pasó esta semana en los 2 lados del Pacífico es, en el fondo,
Una sola historia contada en 2 idiomas distintos. La Recording Academy habló en el idioma de los documentos, de las categorías, de los comunicados oficiales que tardan años en redactarse. RM habló en el idioma del escenario, de la improvisación, del gesto que dura menos de 10 segundos, pero que se queda grabado en la memoria de 55,000 personas al mismo tiempo. Los dos dijeron algo sobre el lugar de la música asiática en el mundo, pero solamente uno de ellos lo dijo como alguien que ya está adentro. BTS no necesita una categoría para demostrar lo que ya demostró en cada estadio agotado, en cada álbum que reescribió las reglas del mercado, en cada gira que redibujó el mapa de lo posible. El gramófono dorado es un reconocimiento. El sello de fabricación es una identidad. Y en 2026, la identidad pesa más. Y con esto llegamos al final de este análisis. Pero antes de irnos, quiero dejarles 3 preguntas que me interesa leer con calma en los comentarios. Primera, ¿creen que la categoría de Best Asian Pop Music Performance es un avance genuino para la música asiática en los Grammy, o consideran que es una forma elegante de mantener separada a la música que viene de Asia? Quiero escuchar ambos lados, con argumentos, como lo hemos hecho siempre en este canal. Segunda, si BTS fuera nominado en esa categoría para la ceremonia de 2027, ¿les gustaría que compitiera ahí o preferirían que siguiera nominado exclusivamente en las categorías generales como lo hizo durante años? Tercera, para quienes vieron o leyeron sobre el momento de RM en Busan, ¿cuál creen que fue la intención real detrás de la frase? ¿Fue un chiste brillante? ¿Fue una declaración política? ¿Fue una mezcla de ambas cosas? Quiero leer sus interpretaciones, porque tengo la impresión de que cada ARMY lo recibió de manera diferente. Antes de cerrar, si este canal les da algo, análisis, contexto, una razón para hablar de lo que amamos, consideren unirse a nuestra membresía. Tenemos 3 niveles. Rookie, para quienes quieren apoyar el canal desde el principio. Idol, para quienes quieren ir un poco más allá. Y Legend, para quienes quieren ser parte de lo que construimos aquí de la manera más especial. El link está en la descripción. No importa el nivel. Lo que importa es que sigamos creciendo juntos. Denle like a este video si creen que la conversación sobre los Grammy y sobre lo que RM hizo en Busan merece llegar a más personas. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse lo que viene esta semana. Y compartan esto con otro ARMY que necesite escuchar que las instituciones están intentando alcanzar un lugar donde BTS ya vive desde hace años. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.